Zum, 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 capoeira mata zum, zum, zum. ¿Qué tal amigos? Yo soy Contramestre Songo y en este video te voy a enseñar la mejor forma para poder practicar el macaco y dominarlo en menos tiempo. Así que comencemos. El macaco, aunque es un movimiento bastante básico, requiere de cierta comprensión y coordinación corporal y para eso vamos a comenzar haciendo algunos ejercicios de preparación. Para nuestro primer ejercicio colocaremos las manos en el piso, vamos a llevar las piernas hacia atrás y bajaremos la cadera. Ahora desde esta postura vamos a hacer un salto proyectando las piernas hacia el frente y vamos a quitar uno de los brazos. Observa, salto hacia el frente, quité uno de los brazos. El brazo regresa al piso y saltamos nuevamente hacia atrás. Hacemos el mismo ejercicio ahora del otro lado. Salto, quito mano. Salto y mano al frente. Haremos este ejercicio 2 series de 10 saltos. Para nuestro siguiente ejercicio vamos a realizar el mismo salto, solo que ahora vamos a hacer una pequeña proyección hacia atrás y vamos a estirar la espalda. Vamos a iniciar el ejercicio en la misma posición, vamos a hacer el salto hacia el frente, quitamos la mano y ahora ese brazo que quitamos vamos a hacer un círculo hacia atrás y vamos a acompañar el movimiento con nuestro cuerpo hasta que el brazo se apoye al piso. En ese momento el otro brazo se va a levantar y vamos a levantar de igual forma la cadera llegando a esta posición. No es necesario que tengamos demasiada flexibilidad, lo importante aquí es levantar bien la cadera. Ahora el brazo que tengo arriba lo proyectaremos hacia el frente, vamos a bajar la cadera y regresaremos a la postura inicial. Hacia atrás, saltamos, quito el brazo y hago lo mismo pero ahora con la otra mano. Brazo atrás, levantamos y regresamos. Yo por el momento sigo lesionado de la mano izquierda, por lo tanto no puedo apoyarla de manera correcta. Pero ustedes háganlo apoyando toda la palma de la mano. Ahora este ejercicio un poco más fluido y nuevamente hacemos 2 series de 10 repeticiones. Algo muy importante que olvidé mencionar es que cuando levantemos el segundo brazo, nuestra mirada va a seguir esta mano. Ahora sí, continuemos. Ahora que ya tenemos la proyección, comencemos a practicar el salto. Y para eso iniciaremos en esta posición. Lo que vamos a hacer es aprenderlo de forma gradual. Primero vamos a aprender a brincar en diagonal, después de forma lateral y poco a poco hacia atrás. Así que para nuestro primer ejercicio, desde esta postura, vamos a proyectar nuestro brazo hacia el frente y vamos a acompañar con un pequeño salto. Observa, llevo la mano derecha al piso y saltamos con las 2 piernas hacia adelante. Para retroceder, llevamos la mano hacia atrás y sin girar, hacemos un pequeño salto hacia atrás. Y ahora vamos hacia el otro lado. Mano al piso, saltamos y la misma mano hacia atrás. Salto a la derecha, salto hacia atrás, salto a la izquierda, salto hacia atrás. Ahora que tenemos el salto más básico, vamos a comenzar a hacerlo de forma circular. Nuevamente proyecto la mano en diagonal hacia el frente y voy a realizar el mismo salto, solo que ahora vamos a intentar girar hacia el lado izquierdo. Primero lo voy a hacer sin saltar, solamente caminando. Observa, estoy de frente a ustedes. Y cuando voy a hacer el salto, mi cuerpo debe de girar alrededor de mi mano de apoyo. Una vez más, sin salto. Apoyamos la mano y vamos a rodear esta mano. Ahora agreguemos esa pequeña rotación al salto. Voy a proyectar la mano, pero nuestro cuerpo va a girar, quedando de esta forma. Ahora hacia el otro lado, la mano en diagonal y saltamos haciendo una rotación. Ahora esto mismo, pero un poco más fluido. Proyecto y salto. Del otro lado, proyecto, salto. Ahora que entendimos esa rotación, ya no vamos a llevar el brazo hacia el frente, sino que lo vamos a comenzar a llevar de forma lateral y poco a poco más hacia atrás. Para este ejercicio es muy importante que entiendas que solo nos vamos a concentrar en las piernas. La mano se apoya de forma lateral y al momento de saltar seguimos haciendo esta pequeña rotación.
Ahora del otro lado, llevamos la mano de forma lateral y hacemos el salto con la rotación. Ahora veámoslo desde otro ángulo. Llevo la mano poco a poco hacia atrás y saltamos haciendo una pequeña rotación. A partir de ese momento haremos el ejercicio de manera progresiva y en lugar de llevar el brazo de forma lateral, lo comenzaremos a llevar cada vez más hacia atrás. Pero la base y el salto es exactamente igual. Aquí hazlo de acuerdo a tus posibilidades. Y ahora vamos con la parte más divertida de este entrenamiento, que es mezclar los ejercicios anteriores. Pon mucha atención. Vamos a iniciar en esta postura, bajamos la cadera, hacemos la proyección hacia el frente, quitamos un brazo. Ahora este brazo hacemos el círculo, lo llevamos hacia atrás y aquí es donde vamos a combinar nuestros ejercicios, ya que vamos a proyectar el brazo hacia arriba mientras levantamos la cadera y este ejercicio lo vamos a acompañar con el salto que hicimos anteriormente y tenemos que hacerlo al mismo tiempo. Levanto brazo, levanto cadera y saltamos. Una vez que termino esta postura, proyectamos los brazos hacia el frente y volvemos a iniciar, pero ahora para el otro lado. Saltamos, quité brazo, círculo hacia atrás, levanto el otro brazo junto con la cadera y saltamos. Y volvemos a la postura inicial. Ahora vamos a hacerlo un poco más fluido y concéntrate en lo siguiente. Voy a saltar hacia el frente y ahora no vamos a esperar a que el primer brazo toque el piso para comenzar a hacer el segundo movimiento. Vamos a intentar hacerlo al mismo tiempo. Observa, mientras voy llevando el brazo hacia atrás, ya estoy levantando el otro brazo y saltando al momento de que la primera mano toca el piso. Una vez más, salto hacia atrás y saltamos. Si te das cuenta, ahorita estoy haciendo el ejercicio solamente usando una mano, pero conforme vayas tomando confianza, es muy importante que el segundo brazo, que es este, llegue al piso para que el movimiento salga de forma correcta. Pero en este entrenamiento no nos enfocaremos en hacerlo completamente recto y ya las progresiones van a depender de ti. Ahora, para finalizar, te voy a enseñar un ejercicio donde puedes utilizar este movimiento. Y para esto vamos a realizar una patada circular, en este caso una meia lua ji con paso. Comienzo en esta postura, cruzamos la pierna, bajamos la cadera, pateamos. Y una vez que pasó por el frente la pierna, vamos a bajar la cadera, vamos a girar nuestro cuerpo y vamos a hacer una rotación completa. Pon mucha atención. Llevo el brazo hacia atrás y ahora esta pierna se extiende. ¿Y ya viste en qué posición estamos? En la que inició toda nuestra secuencia. Saltamos hacia el frente y complementamos con la base del macaco, aunque sea de esta forma. Ahora un poco más fluido. Y listo, ya tienes un entrenamiento que te va a ayudar a mejorar este movimiento. Ahora que si lo que quieres es aprenderlo en su forma más avanzada, te dejo este video que te está apareciendo aquí y aquí te lo explico paso a paso. Y recuerda que si quieres entrenar conmigo en vivo todas las semanas, te puedes registrar a mi academia en línea dando clic en este enlace. Así que ahí te espero y cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios. Hasta la próxima. Ashe.